Bueno, entonces empezamos con el doctor Marco Martos, como ya les mencioné, él es presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Bueno, bienvenido, doctor Martos, muchas gracias por todo y tiene la palabra. Buenos días con todos. Sofía Rodríguez, muy estimada Alicia Zorrilla. Queridos amigos, yo he tenido la fortuna de estar en los comienzos de la asociación, conversando con varios de ustedes, particularmente con Sofía Rodríguez, porque ambos somos de San Marcos. Ese hecho yo creo que fue fundamental para generar un espacio de confianza en todas las conversaciones que tuvimos. Yo le hice alguna pequeña sugerencia y de hecho que participamos también en el primer congreso que ustedes tuvieron el año pasado. Esta vez nuestra participación ha sido menor, pero no deja de ser importante, puesto que proyectamos la imagen de ustedes, digamos, a través de nuestros propios medios de comunicación. Tenemos un espacio de radio donde hemos invitado a Alicia Zorrilla, está también en nuestra página electrónica, el Congreso, y también uno de los nuestros, un amigo muy querido, veo que va a participar aquí, que es Luis Delbois, que es nuestro lingüista experto en comunicaciones, en el manejo de toda la electrónica, digamos, de la academia, y va a estar aquí con una participación. Eso que es pequeño, pero sin embargo es importante, es el centro de nuestra participación. Yo estaba conversando con Alicia Zorrilla ahora en los momentos previos y recordaba la imagen que desde la literatura algunos tienen sobre los correctores, ¿no? Sabemos que editar un libro siempre es una complejidad. Hay textos enteros, libros, sobre las discusiones entre autores y editores y por lo tanto también correctores. Yo leí uno muy hermoso que me prestó Fernando Lecaro sobre los conflictos entre autores, editores y correctores en Alemania en el siglo XX, ¿no? Cómo discutía Thomas Mann con sus editores, cómo discutía Bertolt Brecht, etc. Es muy interesante. Pero en una ocasión, cuenta Alfonso Reyes, que también tenía discusiones con correctores y con personajes de imprenta, que le invitaron a dar una conferencia en los años 40 para el Día del Tipógrafo. Era el Día del Tipógrafo, todo este mundo pues que se entremezcla, que ustedes conocen bien. Y entonces él no sabía cómo elogiarlo, porque digamos su relación no era la más positiva. Y se acordó de un verso que había escrito una vez, ¿no?, que decía así: más adentro de la frente. Y el corrector se lo corrigió y le puso mar adentro de la frente. Y se lo mejoró. Y él tuvo que reconocer que se lo había mejorado y quedó así para siempre, mar adentro de la frente. Y ustedes conocen también, porque el año pasado se celebró a Jorge Ninapaita, ¿no?, que es un escritor peruano que ha escrito muy pocos cuentos, habrá escrito 20 cuentos, no le conozco más que 20 en total, en toda su vida, pero 15 de ellos han ganado concursos, los primeros premios. Y uno de esos se llama García Márquez y yo, ¿no?, que es un cuento donde hay un corrector de pruebas que trabaja en la Editorial Sudamericana de Buenos Aires y puede leer la obra, pues, 100 años de soledad, y la lee con tal entusiasmo que se olvida que es corrector, se la lee toda y bueno, no corrige nada, pero en una segunda lectura ya, digamos, más profesional, descubre que hay un sitio donde falta una coma. Entonces coloca la coma porque es su obligación ponerla. Y cuando ve el libro y sale su coma, está feliz, ¿no? Y desde entonces compra todas las ediciones posteriores para ver si sale su coma. Y entonces él se siente coautor. Bueno, ese es el problema. Yo quería abordarlo, digamos, de frente, ¿no? ¿Hasta qué punto y desde dónde un corrector es coautor de lo que se escribe? Miren, la doctora Zorrilla va a dar muchas explicaciones sobre esto, muy técnicas,
pero yo le puedo dar una literaria general. La noción de posesión del texto no es algo que siempre está en la mente de las personas, es algo que es histórico. Hay momentos en los que el autor es dueño absoluto de sus textos, momentos históricos, y otros en los que no lo son. Nosotros tenemos constancia, gracias a Aristóteles, de cómo eran las obras llamadas trágicas. Y tenemos 7 de Sófocles, 7 de Esquilo y 19 de Eurípides. Pero se escribían a cada momento, se representaba un año y al siguiente ya se olvidaban. Si tenemos esas obras y no otras, es porque se reproducían más y porque Aristóteles tomó nota de eso un tiempo más tarde. Pero hay muchas que se han perdido. Ahí sí sabemos que son de ellas, pero de la Ilíada y la Odisea no sabemos de quién son, en verdad no se sabe. Homero tal vez sea una suma de autores. Ni siquiera Homero dividió en 24 capítulos como ahora se estudian. Eso fue una obra muy posterior. De tal manera que es la historia la que escribe las obras. Y los autores muy afortunados consiguen fijarla en un momento. En España, por ejemplo, en la historia española, de la literatura española, la noción de autoría también es algo que se fue formando paulatinamente. No sabemos de quién es el Mío Cid. No sabemos, o a veces sí, o a veces no, de quién son las jarchas. Hasta el siglo XIV la noción de autoría no estaba fija, ¿no? Y ese es el momento donde en España, por lo menos, la noción de autoría empieza a afirmarse. Un autor como la Cipreste de Hita, por ejemplo, todavía dice que cualquiera puede entrar en sus obras y cambiarla a su guisa, es decir, puede cambiarla como quiera, puede cambiarla como quiera. Y de hecho, otro autor que se llama el infante Juan Manuel, que ya empieza a tener muy fuerte la noción de autoría, defendía digamos, a capa y espada su autoría en cada texto que escribía. Una vez le ocurrió esta anécdota, que hubo un zapatero que estaba cantando una canción cuyo autor era el infante Juan Manuel, pero con la letra cambiada. Entonces él montó en cólera y fue y le destruyó los zapatos. Y entonces el zapatero le reclama: oiga, usted me está destruyendo los zapatos, tú estás haciendo lo mismo con mi canción. Pero al infante Juan Manuel no le fue muy bien, porque celoso de sus propios textos, los guardó en códices diferentes para que la posteridad reciba tal como él los imaginó, y ninguna de esas copias es la que ha quedado. Ha quedado otra que está pues también modificada por terceros. De tal manera que siempre eso puede ocurrir. Pero en épocas recientes, y este es un tema que nos concierne bastante, ¿cierto?, la noción de autoría está muy fija. Sin embargo, ese espíritu comunal al que estoy aludiendo, la posibilidad de cambiar los textos, siempre existe. Miren, en los talleres de poesía, por ejemplo, las personas que llevan sus poemas y que las someten al veredicto de los demás, pueden cambiarlos. Mejor dicho, hay terceros que intervienen, pero de todas maneras el autor reserva el derecho de aceptar o no esa sugerencia, que es más o menos lo que ocurre cuando ustedes reciben un texto, ¿cierto? En general los autores, la mayor parte de autores aceptan que les corrijan, pero otros no aceptan. Y entonces depende también de la importancia. Como me contaba Alicia Zorrilla, ha habido un caso de un libro todavía de español donde el autor no aceptó. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, eso ya es un tema del Congreso, ¿cierto? Pero siempre puede ocurrir que viene otro y nos corrige. Mire, un caso célebre que ha salido incluso en los diarios acá, ¿no? Hubo una escritora en los años 70 que se llamó María Emilia Cornejo, que escribió un poema bellísimo, o varios poemas bellísimos, uno de los cuales se llama La muchacha mala de la historia. Esos poemas fueron llevados al taller de poesía, y ahí, bueno, se corrigieron, sí se corrigieron, y también ella mostró a otros estos textos, y 40 años después de que ella ha muerto, hay algunos que han dicho que esos poemas son suyos. ¿De quién son? Bueno,
ella los aceptó las correcciones y los publicó con su nombre. Eso no niega la participación de los otros. Bueno, me estoy yendo por otro tema, ¿cierto? Porque hay otro lado de la corrección que es estrictamente técnico, donde los que saben son ustedes, donde ustedes tienen el fuero y no el autor, y esto tiene que estar determinado con mucha precisión, ¿cierto?, en cada trabajo. Yo estoy hablando ahora de la literatura, pero ustedes no corrigen solamente literatura, corrigen textos de cualquier área. Y por ejemplo, una cosa en la que hay que ponerse de acuerdo siempre es por ejemplo, en los símbolos matemáticos, ¿no? En las abreviaturas, ¿no? ¿Cuáles son las abreviaturas aceptadas en español? Y a veces hay contradicción entre lo que dice la Asociación de Academias y lo que piensa la Asociación de Matemáticos de un determinado país. Hay que llegar a acuerdos. Siempre creo que tenemos que llegar a acuerdos y no a conflictos, pero también a veces, y eso les ocurrirá con frecuencia en su trabajo, ustedes tienen que decidir, digamos, sobre la marcha, ¿no? Y para eso pues tienen que tener un bagaje. Y la otra cosa que me inspira verlos aquí a ustedes tan entusiastas es una cosa que se proyecta al futuro, y es esto. Alicia Zorrilla va a explicar cómo se forma un corrector en Argentina, porque ella misma preside una institución que forma correctores. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo han llegado a correctores, va a ser una historia individual, diferente. Cada uno ha llegado desde distintas perspectivas. Por lo que yo conozco, muchos correctores han estudiado literatura o lingüística, tienen una base muy sólida, pero a veces vienen de otras carreras como bibliotecología, por ejemplo. O hay personas que en la práctica, y yo he conocido muy buenos correctores que han aprendido en la redacción de los periódicos, pero para el futuro tenemos que sistematizar esto, tenemos que apuntar a que el corrector sea una carrera. Corrector o editor también habría que ver cuánto se abarca, porque también a veces preparamos solamente un área y en realidad el corrector tiene que convertirse en un editor o tiene que ser editor corrector, de todas maneras. Entonces yo pienso que eso es lo que podemos avanzar, y a esa meditación yo los invito en el futuro, y lo que yo pueda hacer como profesor de literatura, como literato o como autoridad momentánea en la Academia Peruana de la Lengua, tengan la seguridad de que lo voy a hacer. Yo les agradezco su paciencia conmigo y les doy la bienvenida a este congreso. Gracias.